Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con vocabulario. La clase de hoy vamos a avanzar con términos de la metafísica. Empecemos por racionalismo metafísico. ¿Sí? Me parece que no hemos visto, ¿verdad? Racionalismo metafísico. A ver, si ya vimos, por favor me lo avisan. Tiene que estar en la parte latina, ¿sí? Bajo la R, de esta página 28. ¿Ya? Página 28, primer punto. ¿Sí? ¿Encontraron? Claudia, tengo bondad. El número 2. Racionalismo metafísico, teoría que afirma que la realidad es de carácter racional. El universo es inteligible en tanto que transparenta a la razón. Se opone al irracionalismo. Bien. Ok, entonces es una corriente que nos da una concepción del ser. ¿Sí? A ver, una doctrina filosófica, especialmente de la metafísica, que sostiene que la naturaleza es de carácter racional. ¿Sí? La realidad es racional. ¿Sí? O si quieren ustedes, inteligible. Bien. A ver, explico esto. Verán, la racionalidad está aquí aplicada como una característica del ser, de la existencia. Lo cual quiere decir que la realidad está sujeta a leyes. Hay una uniformidad. La realidad no es caótica, está regida por principios ontológicos que pueden ser conocidos por nuestra capacidad de la razón. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos rasgos que quiero que ustedes relacionen. Intrínsecamente, la realidad tiene una estructura. ¿Quieren? Y esa estructura, ese funcionamiento, su composición, ¿sí? Está regida por algo que puede ser captado por nuestra capacidad cognitiva. Pero aquí la insistencia es en lo racional, en la inteligencia. O sea, no se va a despreciar la experiencia sensible, pero tenemos que ir más allá de eso. ¿Sí? Entonces, esta racionalidad es intrínseca. La realidad en sí misma tiene leyes y estas son accesibles al ser humano. ¿Sí? A ver, lo contrario de eso es el irracionalismo. ¿Sí? Entonces, uno de los autores contemporáneos racionalistas en este sentido, ¿quién es? Hegel. ¿Sí? Hegel dijo que precisamente esto de acá, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Sí? Eso quiere decir que si este fuera el círculo que abarca al ser, ¿sí? Todo él es racional. ¿Qué sería el irracionalismo? ¿Sí? Tenemos dos círculos concéntricos, el uno más abarcante, el otro más pequeño, más corto. ¿Dónde está lo racional y dónde está lo real?
Esto es irracionalismo. Pongo con rojo porque es el polo opuesto, ¿sí? La razón sería este círculo más pequeño y hay una corona, ¿sí? Hay algo que va más allá de la razón y que es real, pero es inaccesible a la razón, es caótico, incomprensible, no sujeto a leyes, ¿sí? Entonces, esto no acepta el racionalismo, ¿sí? Lo real es racional, hay una identidad entre ambas cosas, ¿sí? A ver, pongamos aquí real, ¿sí? Lo real es racional y lo racional es real. Son coextensivos. Ninguno rebasa al otro, ¿sí? Acá, en el irracionalismo, hay seres cuya estructura, cuya composición no está sujeta a ninguna uniformidad y por lo tanto son incognoscibles para el ser humano. La razón, por lo tanto, es limitada, impotente de extender su conocimiento a todo el ser, ¿sí? Y por supuesto hay autores irracionalistas desde la antigüedad. ¿Se acuerdan cómo los griegos llamaban a los que odiaban la razón? ¿Cómo se dice quien odia a las mujeres? Han oído la palabra, seguramente. Con etimología griega. Odiador de la mujer, que odia a las mujeres. Misógino. Misógino. ¿No han oído esa palabra? Y el que odia a la razón es, por lo tanto, el misólogo. ¿Sí? Esa palabra es, me imagino, del siglo V, siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? Contra los sofistas. ¿Ok? Bien. Entre los irracionalistas contemporáneos, los posmodernos. ¿Sí? Bueno. De distintos tipos. Avancemos. Veamos la palabra arjé. ¿Sí? Arjé. En la alfa, página 2. Gracias. Estamos, último punto de la 2. ¿Sí? Asael, por favor, ¿podría leer? Claro. Arjé, principio de realidad. En algunos presocráticos, aquello de lo cual derivan todas las demás cosas. En algunos presocráticos, el elemento al cual se reducen todos los demás. También principio del conocer, una proposición que da razón de por qué todas las cosas son lo que son. Gracias. Bien. A ver, entonces, está aquí esta palabra como principio. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo entendemos esta palabra? Se está haciendo referencia a los presocráticos, a los primeros filósofos. ¿Sí? Presocráticos. Es decir, a todo un conjunto de filósofos hasta antes de Sócrates. ¿Sí? En Sócrates hay ahí un cambio. Pensemos en los milesios, empezando por Tales, pasemos a bueno, todos ellos eran monistas. ¿Sí? Veamos, el principio se puede entender por lo menos en dos sentidos. ¿Sí?
Uno de ellos es la cuestión del origen. ¿De dónde provienen las cosas? Todo. ¿Sí? Es una pregunta. Y por supuesto, hay una respuesta, varias respuestas a eso. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde provienen? ¿De dónde proviene todo? En sentido estricto, literal de la palabra, absolutamente todo. ¿Sí? Bueno, entonces estamos buscando el arjé. ¿Sí? Pensemos, esta es una pregunta filosófica. ¿Tienen ustedes una respuesta a esta pregunta? Podríamos nosotros pensar en Dios. Ahora, cuando decimos todo, ¿el bien y el mal proviene de Dios? Si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo puede venir el mal de Él? Ahí hay un problema. ¿Sí? Si es que Dios fuera puro espíritu, ¿cómo es que la materia sale de Él? Hay una pregunta que se hace a Anaxágoras. ¿Cómo es posible que el hueso salga de lo que no es hueso? Pensemos en la generación de los seres vivos, por ejemplo, animales. La cuestión del huevo y la gallina. ¿Qué tenemos en el huevo? Cáscara, membrana, yema y clara. ¿Hay ahí plumas y pico? No hay. Entonces, ¿cómo de lo que no es pelo sale pelo? Eso se pregunta Anaxágoras. ¿Sí? Es una pregunta particular. Aquí la pregunta del arjé es mucho más amplia. ¿Sí? Bien, este es el sentido que está recogido en el diccionario. Pero además, también por principio, está incluido en el texto lo contrario, el fin. Para algunos presocráticos, el arjé también es aquello a lo que regresan, a lo que vuelven todas las cosas. ¿Sí? Si representáramos con el arjé con la alfa, el arjé también incluiría la omega. Principio y fin de todo. ¿Sí? Lo contrario del principio, el fin. Ahora, principio, este elemento no está en el texto, también significa sustancia. ¿Sí? Es decir, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué están compuestas? ¿Sí? Recuerden a Demócrito, él decía, todo está hecho de átomos. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos arjé hay? ¿Uno o varios? Bueno, arjai es el plural en griego. ¿Sí? Uno o varios, monismo, pluralismo. ¿Sí? Pero aunque esa idea de Demócrito es semejante a lo que creemos nosotros actualmente en nuestros días, obviamente no. Cuando hablamos de átomo, ¿sí? ¿Saben qué significa esta palabra etimológicamente? ¿Sí? Átomo. ¿Sí? Tomos es corte, división. La alfa es privativa, ausencia, falta, carencia. Entonces, no división. Eso es un átomo. Algo indescomponible, pero contemporáneamente sabemos que el átomo tiene partes. Núcleo, corona. ¿Sí? Bueno, entonces nuevamente tenemos algo en común todos, todas las cosas del universo. ¿Sí? Entonces, ahora,
Esto pertenece, tanto el origen como la sustancia, es ontológico, pertenece al ser, pero también se recoge un sentido distinto y que es cognoscitivo, ¿sí? Principio en el sentido de lo que explica por qué cada cosa es lo que es, ¿sí? Entonces, esto es ontología, ¿sí? Pero también arjé, o ponerle acá, tiene un sentido gnoseológico o epistemológico, si quieren. Tiene que ver con el conocimiento. Arjé como lo que, en ese mismo sentido de principio, lo que explica por qué cada cosa es lo que es, ¿sí? Es lo que es, ¿sí? En el sentido de esencia o naturaleza, ¿sí? Bien, entonces, noten la ambigüedad que tiene esta palabra, ¿sí? Ontológico y epistemológico. Obviamente, esto de acá, ¿sí? Tiene relación con el ser. Lo primario es arjé en sentido ontológico, y ello es lo que permite este segundo sentido que tiene que ver con nuestro conocimiento. Puesto que el arjé, ¿sí? Es una característica intrínseca de los objetos, ¿sí? Que tiene leyes. Nuevamente, volvemos a la cuestión racional, ¿sí? Porque el ser tiene un principio, por eso puede ser conocido, captado por nuestra razón, ¿sí? Bueno, por nuestros sentidos también, ¿sí? Recuerden, una de las razones por las cuales Tales creía que el agua es del Arjé es porque Mileto es una ciudad costanera. Vivía en la costa, en la playa. Entonces, era su realidad de todos los días. Entre otras cosas, ¿sí? Entonces, algo que nosotros vemos, ¿sí? Algo sensible. Ok, ahora, a partir de este problema del Arjé, vamos a ver tres tendencias: monismo, dualismo, pluralismo, ¿sí? Empecemos por monismo, ¿sí? Monismo tiene que estar en la parte griega. Monos es uno, bajo la mi, página 9, penúltimo punto. ¿Ya? 9, penúltimo punto. Monismo. ¿Nos ayuda? Monismo. Se usa monismo para designar doctrinas según las cuales hay un solo tipo de realidad, una sola especie de sustancia. Gracias. Bien. Entonces, si es que hablamos de monismo, dualismo, pluralismo, estamos hablando de uno, dos o varios. ¿Qué cosa? Arjai o principios. ¿Cuántos principios hay? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿O más de dos? ¿Sí? La primera corriente nos dice que hay un solo tipo de realidad, ¿sí? Existe un solo tipo de realidad, ¿sí? Es decir, acá es arjé en el sentido de sustancia. ¿De qué estamos hechos? No estamos hechos de 100 o de 5, de 4, ni de 2, de uno solo, ¿sí? Platón, en una obra suya, creo que es el Hipias Mayor, dice: todo es congénere, toda realidad. Y sabemos que él pensaba en mundo sensible e inteligible, el mundo de las ideas.
Todo eso es congénero, está dentro de un mismo género. ¿Ya? Eso es monismo. Bien. No hay ni dos ni más de dos. La unidad. ¿Sí? Por más diversos que en apariencia sean las cosas, pensemos nosotros en esa gran división entre minerales, plantas, animales. Hay ahí diversidad, no se puede negar, pero en el fondo todo es lo mismo. ¿Sí? En el sentido, Arjé en este sentido de composición. ¿Cuáles son sus ingredientes últimos? ¿Sí? Uno solo. Veamos dualismo. ¿Sí? A ver, el monismos extremos, por ejemplo, Spinoza, Parménides, pero no son los únicos ejemplos. ¿Sí? Veamos ahora la propuesta del dualismo. ¿Sí? Pasemos al latín. ¿Sí? Página 18. Dualismo, penúltimo punto. ¿Sí? Vamos a ver, página 18, penúltimo punto. Brigitte, ¿puede ayudarnos, por favor? Dualismo, ¿sí? Dualismo. Doctrina metafísica que supone la existencia de dos principios o realidades irreductibles entre sí y no subordinables, que sirven para la explicación del universo. Gracias. Bien, entonces, ¿ya? A ver, por favor, me falta cuando definimos una corriente, siempre empezamos con esta palabra. Doctrina filosófica, bueno, en este caso seguimos dentro de la metafísica. Añadamos eso, ¿sí? Es una doctrina metafísica u ontológica que sostiene esto de acá. Igual acá. Doctrina metafísica u ontológica, ¿sí? Es una concepción del ser, ¿sí? Que sostiene que hay dos principios, ¿sí? Existen dos principios. Y aquí está el principio, está entendido más en este sentido epistemológico. Principios que explican la realidad, ¿sí? A ver, un ejemplo de dualismo. Pensemos en Descartes, ¿sí? Materia y mente, cuerpo y alma. Eso es un tipo de dualismo, ¿sí? Yo antes les mencioné el problema del mal. Si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo puede ser que de ahí salga el mal? Eso es incomprensible para los dualistas. De lo que es 100% bueno no puede salir el mal. Entonces hay un principio para el bien, para el espíritu, para las virtudes, para la verdad, otro principio para lo material, el mal, etc. ¿Sí? Un ejemplo de dualismo es el maniqueísmo. El nombre lo toma de su fundador, Maniques. Era un filósofo que tuvo fortísima influencia en San Agustín. San Agustín, antes de convertirse al cristianismo, era maniqueo. ¿Sí? Bien, eso por supuesto está asociado con el platonismo. ¿Sí? Materia, espíritu. Bien. ¿Ok? Entonces, pasamos de un solo principio a dos, para explicarnos el universo.
como algo necesario, algo racional. ¿Sí? Seguramente ningún dualista va a estar satisfecho con esta explicación de un único principio. Ven los problemas, los inconvenientes, las desventajas de esta teoría y proponen otra. ¿Sí? Bien. Obviamente esto afecta a la religión. ¿Sí? El paso del politeísmo al monoteísmo no es tan sencillo. ¿Sí? A ver, las religiones judía, mosaica, el Islam, si son monistas. Hay un solo Dios. Dios entendido como principio y como fin de todo. ¿Sí? Los panteístas dicen, todo es Dios. Todo es Dios. Por lo tanto, nosotros somos divinos. Somos también... Tenemos naturaleza divina. Y hay varias maneras de expresar eso. ¿Ok? Bueno, pasemos al pluralismo. En tercer lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos principios hay? ¿Sí? Seguimos en la parte latina, vamos a la P. De esta página 27, ¿ya? Tercer punto. Emanuel, ¿encontró? Página 27 es el tercer punto. ¿Sí? Tenga la bondad. Pluralismo, doctrina que afirma que hay muchos, posiblemente infinitos, tipos de realidad. Los pluralismos son siempre antimonistas. Bien. Entonces, bien, estamos en un problema de tipo meramente cuantitativo. Aquí podemos plantear la pregunta, ¿cuántos principios hay? Entonces, respuestas, 1, 2, más de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el pluralismo? ¿Qué es el pluralismo? Doctrina metafísica u ontológica que afirma que existen varios tipos de realidad. Bien. Piensen, es un tema que es netamente filosófico, la unidad versus la diversidad. ¿Qué es lo predominante? ¿Sí? En última instancia, si nosotros pensamos en los elementos últimos, ¿sí? Acá, ¿sí? Si nos remontamos pensando con la analogía de una construcción, de una casa, hablemos de ladrillos. ¿Cuáles son esos ingredientes básicos, fundamentales de lo que está hecho todo? Es un solo tipo. En realidad, en el fondo, uno solo. Por lo tanto, la diferencia se reduce a una unidad. Entonces, estamos nosotros dentro, digamos, para expresarme vulgarmente, dentro del mismo saco, de la misma bolsa. O, en el fondo, hay diversidad. Lo segundo es lo que piensan los pluralistas. Hay varios principios y que no se reduce el uno al otro. ¿Sí? No hay subordinación. Entonces, la realidad está
dividida, hay varios tipos de realidades. Es como una especie de archipiélago. ¿Sí? Aquí no hay unidad, no hay un gran círculo que junte todo. ¿Ok? Bien, esa es la mentalidad de los pluralistas. Obviamente ustedes habrán visto desde la filosofía antigua cómo alguien cree que hay 4 principios, otros, y aquí pueden ser que sean infinitos. ¿Sí? Si pensamos en los átomos, entonces, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos tipos de átomos? Eso depende de la tabla periódica. Son más de 100. No nos alcanzan 4. 4 es muy poco. 100 tampoco. Entonces, ok. Bueno, les dejo la pregunta, ¿con cuál ustedes se sienten más satisfechos? ¿Sí? Grandísima pregunta. Ok. Veamos ahora, para explicar naturalismo y fisicalismo, empecemos con el griego phiein. ¿Sí? Perdón, phiein. ¿Y mi borrador dónde está? No saqué. ¿Ya encontraron? Phio. En la última, debe estar en la última, tal vez página 14. Phio, phiein. ¿Ya? Este es el infinitivo, pero en el diccionario está phio. Está. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Terminación ein. Ese es para el infinitivo de voz activa. ¿Sí? Bien, tenemos varios verbos que significan más o menos lo mismo. A ver, Andreita, ¿encontró? Ayúdeme. Producir, engendrar, hacer crecer, formarse, etc. Gracias. Bien, ¿notan la diferencia entre los primeros 3 y los 2 últimos? Debería estar claro. ¿Sí? Bien, entonces, veamos. A ver, producir, ¿qué diferencia hay entre producir y engendrar? A ver, producir. ¿Cuál es más general que el otro? A ver, en sentido estricto, engendrar es más para los seres vivos. Producir es también para cosas materiales. Un carpintero produce sillas. ¿Sí? Una semilla produce un árbol, engendra un árbol. ¿Sí? Ya, nosotros somos el resultado de papá y mamá. Eso es engendrar. ¿Ya? Bien. Pero esto es dar nacimiento, dar existencia. Otra cosa es hacer crecer, o sea, que se desarrolle. ¿Sí? ¿Sí? Producir y engendrar más hacen referencia al origen, esto al desarrollo. Una vez que ya ha nacido, hay que cultivar, hay que cuidar, ¿sí? Para que crezca. En los tres casos tenemos verbos transitivos, ¿sí? Gramaticalmente. Los 2 últimos son verbos intransitivos. Crecer. ¿Sí?
sobre todo para seres vivos. ¿Sí? Pensemos, el gatito que se convierte en adulto, ¿sí? El bebé que se hace niño, etcétera, etcétera. Ahí hay crecimiento. Nosotros vimos en abril, mayo, incluso hay una manzana que se llama flor de mayo, ¿sí? Cómo revientan los botoncitos. De ahí sale, de la noche a la mañana, sale una flor. Eso es crecer. ¿Ya? ¿Qué más? Formarse. ¿Ya? Ok. Nos quedamos hasta aquí. Gracias.